Bueno, buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nos dio un día más de vida y el privilegio de estar aquí para escuchar su palabra. Ya lo hemos alabado, ya hemos orado y ahora es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Aquellos que nos están viendo por las redes sociales, sean bienvenidos también. Y es el deseo de mi corazón que Dios toque sus corazones, que Dios hable a ustedes, porque ese es el propósito. Vamos a dar inicio a este mensaje, no sin antes ponerme en las manos de Dios. Padre celestial, Jehová Dios, Señor nuestro, en el nombre de mi Señor Jesús, en esta mañana me dirijo hasta tu trono de la gracia, Padre, para postrarme en tu presencia, suplicándote, mi Dios, que tengas misericordia de mí y de todos aquellos que estamos reunidos en este lugar, y aún de todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Padre, te suplico que tú me revistas de tu poder, que desde la coronilla de mi cabeza y hasta las plantas de mis pies, Padre, que tú hables, que me revistas y hables tú. Unge mis labios, Señor, que tu palabra cumpla el objetivo por el cual tú la envías. Te lo suplico en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. El título del mensaje de esta mañana es: ¿qué sucede cuando ignoramos el Espíritu Santo? El Señor Jesús, sabemos, se los he dicho antes, que Él vino a sacrificarse por nosotros. Él vino a dar su vida para que nosotros tuviéramos vida. Él puso un orden. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nosotros no nos pierdamos, y por eso envió a Jesús, para que creamos en Él. Él vino y no le creyeron. Muy pocos los que le creyeron. Cuando Jesús andaba aquí en la tierra, enseñando y predicando con los que le creyeron, Él les hablaba mucho acerca de la importancia que tiene el estar en relación con Él. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y vamos a leer en el verso 15 al 17. Juan 14, versos del 15 al 17. Miren lo que dice el Señor Jesús ahí. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús les hablaba aquí qué importante es que guardáramos sus mandamientos. Dios nos amó y nos sigue amando, pero Él quiere también
ser amado. Yo te aseguro que si tú con tu pareja, aquí presentes y los que me oyen en las redes sociales, cuando tú le declaraste el amor a tu pareja, tú recibiste ese amor recíproco. Y es como empezaste a trabajar en esa relación. ¿Qué era lo que los mantenía esa relación? El amor. Pero cuando no hay amor, cuando solamente hay conveniencia, todo se desvanece. La mujer no cuida lo que el hombre gana. La mujer no se somete al marido. O viceversa, cuando el marido no ama a la mujer simplemente por lo físico, por lo bonito, pero no por amor, sucede lo mismo. El hombre va, se emborracha, no le da dinero a la mujer, la maltrata. ¿Por qué? Porque no hay esa relación de amor. Dios nos amó y Él espera que tú también lo ames. Y por eso Jesús aquí nos dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Hoy en día, todas las religiones, toda la humanidad dice que ama a Dios, a su Dios. Pero Jesús dice que si de verdad lo amamos, que guardemos sus mandamientos. Como les decía anteriormente, muchos dicen que aman a Dios, pero solamente por conveniencia. Al igual que la relación de la pareja, del hombre y la mujer. Dicen que lo aman, pero solamente por conveniencia. Porque tiene dinero, tiene buen trabajo, porque tiene buen cuerpo, está bonita, pero es conveniencia, no es amor. Cuando hay ese amor verdaderamente, entra esa relación. Y es cuando guardamos sus mandamientos. Es cuando la mujer se somete al esposo, cuando el esposo cumple con su responsabilidad con la esposa, por amor. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, Jesús mismo nos dice en el verso 16, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre, dice. Y ahí empieza a hablarnos acerca del Espíritu Santo. Dice en el verso 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Fíjense lo que está hablando ahí. El Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede ver ni le conoce. Luego dice, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes. ¿Saben a qué se estaba refiriendo? A Jesús mismo, porque Jesús es la verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo. Por eso les dice, porque mora con ustedes. O sea, morar es vivir. ¿Con quién vivía Jesús? Con ellos. Andaban, se perdían predicando el Evangelio.
Tanto que la mamá los andaba buscando con sus hermanos cuando quería hablar con ellos, cuando quería verlos. Por eso les dijo, ustedes le conocen, porque mora con ustedes. Y miren lo que dice aquí, y estará en ustedes. Está hablando de futuro. Estará dentro de ustedes. Primero estaba con, y ahora está, y dice estará dentro de. Dando a entender la situación que estamos viviendo ahorita. En aquel tiempo andaba en persona con ellos, y en este tiempo anda en nosotros, con nosotros. Ahí Jesús empezó a anunciar acerca de la importancia de obedecer la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice el versículo 25 y 26 ahí mismo. Dice: les he dicho estas cosas estando con ustedes. Thank you. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviare en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he hablado, les he dicho. ¿Lo leyeron en su Biblia? Juan 14, 25 y 26. Jesús está diciendo aquí que cuando andaba con sus discípulos les decía todas esas cosas. Y luego dice en el verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Por qué razón hay tanta ignorancia en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios? Precisamente porque ignoran al Espíritu Santo, que es el Consolador. Dice que Él nos iba a enseñar todas las cosas. Les habló en aquel tiempo hablando en futuro a nosotros. Y luego dice: y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí vemos entonces que cuando nosotros ignoramos al Espíritu Santo, jamás vamos a entender la palabra de Dios. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos 12 y 13, Jesús sigue hablando con sus discípulos en aquel tiempo. Juan 16, versos 12 y 13, dice así: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí Jesús volvió a recalcarles nuevamente que tenía muchas cosas que decir, que enseñar más. Dice, pero no las pueden sobrellevar ahorita. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Hoy en día
Hay muchos disque siervos de Dios que no son guiados por el Consolador, por el Espíritu de verdad, sino que son guiados por sus deseos, son guiados por sus propios intereses, pero nunca guiados por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de las religiones se someten a sus dogmas y no conforme a la palabra. Por eso leímos ahí en Juan 14, ¿se acuerdan? Verso 15: si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces aquí Jesús nos vuelve a decir, ¿verdad? En Juan 16, 12, 13, que es el Espíritu el que nos va a guiar a toda verdad. Vamos a ver cómo es que Jesús, en los 3 años y medio que anduvo con ellos, siempre les repetía eso. Aún después de resucitado, vamos a leer qué es lo que les dice. Hechos capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 4, 5 y 8. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice en el verso 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que tanto estando en vida con ellos y aún después de que resucitó, apareciéndoles por 40 días, en el último día antes de irse, les vuelve a recordar que no salieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. ¿Por qué? En el verso 8 lo aclara. Porque era cuando iban a recibir el poder, cuando recibieran el Espíritu Santo. Y es cuando ibas a sentir en ti el deseo y la pasión de ir a predicar el Evangelio. Estoy hablando de aquellos siervos que Dios llamó a un ministerio, porque no todos somos pastores ni todos somos ovejas. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembro. A mí me tocó ser boca de Cristo para hablar lo que Cristo quiere que hable. Tú tienes que ver qué es lo qué miembro formas en el cuerpo para que cumplas la función. Porque si no lo has entendido,
¿Será que el Espíritu Santo no está ahí? Y entonces ya no vienes a ser un miembro del cuerpo de Cristo para edificarlo, sino vienes a ser una verruga, vienes a ser un brazo suelto, inválido, o un pie que no sirve para caminar, un oído tapado que no te sirve para oír. Y de esos hay muchos en estos tiempos. La Biblia dice que porque el diablo los ha cegado. Ahora, si los cegó, también los puede ensordecer, también los puede alocar, pensar otras cosas que no son y no conforme a la palabra. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Hay muchos disque siervos de Dios, entre comillas, que andan predicando hasta lo último de la tierra, que ya llenaron su Jerusalén según de la palabra, pero sin el poder de Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, con sus propias fuerzas y a su propio entendimiento. Y no es así. No es así. Por eso Santiago capítulo 3 verso 1 dice: no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y hay muchos que se han hecho maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas, falsos, sin el poder. Y quizás mires, digas, bueno, han organizado campañas de sanidad, y yo creo porque me sanaron. Déjame decirte que también el diablo hace milagros, que cuando no obedeces a Dios a través de su palabra, estás obedeciendo al diablo. Y como te dije, el diablo también hace milagros. Por eso es que el Señor Jesús, allá en Mateo 7:21, dice que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre. Y ahí es donde nos advierte acerca de esos falsos milagros, de esos falsos evangelios que andan predicando. Dice: muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos. Y Jesús dice: y yo les declararé, nunca los he conocido. Apártense de mí, hacedores de maldad. Esos son precisamente los que andan llenando el mundo del evangelio, pero un evangelio diferente, así como el que les llegó a los de Galacia, a los Gálatas. Capítulo 1, ahí lo habla. Gálatas capítulo 1 habla de eso. Un evangelio diferente. Y el Señor nos dice en su palabra que si algún ángel bajare del cielo con otro evangelio diferente al que ya nos ha sido predicado, no le crean. Que si algún otro viene con otro evangelio diferente al que se nos ha predicado, sea maldito. Mira cuántos malditos de esos hay, predicando el evangelio rebajado, porque desconocen el significado de las palabras, porque no tienen la enseñanza del Espíritu Santo, mucho menos la guianza.
La iglesia de Cristo no empezó a trabajar hasta cuando recibió el Espíritu Santo. Lo vemos ahí en Hechos capítulo 2. Ahí podemos ver nosotros claramente, nos narra cómo trabajó la iglesia. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho de este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar con su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar con nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio hoy, y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Aquí lo que estamos viendo en esta lectura es precisamente lo que el Espíritu Santo hizo cuando llegó a la iglesia. Acuérdense, la iglesia se le llama al grupo que son llamados fuera. Jesús empezó con sus 12 apóstoles y luego discípulos que lo seguían. Cuando les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto, fue cuando Jesús ya era el 40º día de estar en la tierra, después de resucitado. Y ahí les dio ese mandato, que no salieran hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Ahora vemos que se encontraban en la fiesta de Pentecostés, se encontraban reunidos. Dice la escritura que eran alrededor de 120 los que estaban reunidos en el aposento alto, o sea, en la parte alta del templo. Y recuerden, el templo estaba en el centro de la ciudad.
Y ese día era el último día de la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés tardaba 50 días. Cuando Jesús lo crucificaron, fue cuando terminó la fiesta de la Pascua, que por cierto él comió la Pascua con ellos. Y luego empezó la fiesta de Pentecostés. Anduvo 40 días. Y por eso les dijo que iban a ser revestidos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que fue a los 10 días siguientes cuando terminó la fiesta de Pentecostés. El último día. Había mucha gente. Y entonces cuando oyeron los estruendos, relámpagos y todo eso, dice que veían como lenguas de fuego arriba de las cabezas de cada uno de los 120. Y empezaron a hablar en diferentes lenguajes humanos. Porque leímos que todos los que les entendían lo que hablaban. Los que no entendían ese lenguaje decían, tan borrachos. Y se burlaban de ellos. Hoy en día, Dios nos ha dado esos lenguajes para predicar su evangelio a todas las naciones. Aquí podemos ver cómo la iglesia recibió el poder. Y ahí podemos ver precisamente donde estábamos leyendo cómo Pedro se levantó y les dijo que no estaban ebrios o borrachos. Y ahí les empezó a predicar. Y cuando seguimos leyendo vemos que se convirtieron 3,000 almas. Creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra que salía de Pedro era el Espíritu Santo, que llegaba a lo más profundo del corazón y los convencía. No era Pedro, era la palabra que salía de la boca de Pedro, porque llevaba esa unción, cosa que en estos tiempos se carece. Somos muy pocos los que de verdad tenemos esa unción. Muy pocos los que de verdad andamos dando lo que Dios nos da y no saqueando a los que tienen, sino como dice la Escritura, yo honro a Jehová con mis bienes. Vamos a ver ahí en Hechos capítulo 2 y verso del 42 en adelante. Dice así la palabra del Señor, del 42 al 47. Esto que vamos a leer es los primeros cristianos. ¿Cómo era la vida de los que de verdad tenían el Espíritu Santo? Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira qué tremendo. Mira cómo podemos ver la vida de los primeros cristianos. Vemos primeramente que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero no en los apóstoles estos contemporáneos que existen en este tiempo, sino en la doctrina de los apóstoles que el Señor llamó para poner el fundamento. Por eso el escritor a los Hebreos dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y aquí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Tenían esa, convivían en la comunión, quiere decir que hacían convivios. Como decimos de traje, ¿verdad? Yo traje esto, yo traje aquello. Y dice que todos estaban juntos y comían el pan. Y en las oraciones, no nada más cuando había comida. No nada más se reunían aquellos cuando había comida, se reunían cuando había comida, pero porque había oración, porque había palabra. Verso 43. Dice que les sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El verso 44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, tanto que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos los que según la necesidad de cada uno. Ellos compartían con los hermanos cuando veían hermanos con necesidad. Debemos de hacer lo mismo. Pero desgraciadamente, hermanos espirituales son muy pocos. La mayoría son falsos hermanos que se reúnen, que van a las iglesias, pero para ver qué sacan. Y esto no es nuevo. Cuando se dieron cuenta acá de la iglesia primitiva, cómo eran, cómo compartían, desde aquel tiempo empezaban a ir para ver qué sacaban. Y hasta la fecha. Y uno debe de ser sabio. Tienes que ver de verdad a quién le vas a ayudar, a quién le vas a hacer el bien. Aunque hay un pasaje donde dice que no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo cosecharán, si no desmayan. Pero también hay un contexto donde dice principalmente a los hermanos en la fe. Esa es la diferencia. Yo prefiero ayudar a un hermano en la fe en la fe, o sea, que cree lo mismo que yo, que siente lo mismo que yo. Porque si no cree ni siente lo mismo que yo, entonces no estamos en el mismo sentir. No estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. El que hace obedece la palabra de Dios es aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero el que no va de acuerdo a la palabra de Dios está siendo guiado por el espíritu de error.
enseñando doctrinas de demonios. Pero cuando te sometes a la palabra, estás enseñando la doctrina de Cristo. Doctrina es sinónimo de enseñanza. Aquí vemos cómo esos cristianos primitivos se compartían. Pero les digo, hoy en este tiempo ya no. Yo he andado en varios lugares y les decía anteriormente, porque me gusta ayudar. Pero cuando miran eso, ya me tienen como una forma de sacar dinero, de sacar, buscar su propio provecho. Y es ahí donde nosotros debemos de ser sabios. Ayudar principalmente a los hermanos en la fe. Déjenme decirles que Dios no ha cambiado. Su Espíritu Santo sigue guiando a sus siervos para hacer la voluntad que Él quiere que hagamos. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 10 versos 19 y 20. Versos 19 y 20. Amén. Dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué es lo que vemos aquí? El Espíritu Santo guiando a sus siervos. Dios no ha cambiado. Su Espíritu, Jesús dijo que lo envió para que nos guiara a toda verdad. Pero si no somos sensibles a la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios? En Hechos capítulo 13 verso 2 estamos viendo cómo el Espíritu Santo sigue guiando a sus siervos. Ahí vemos cómo le dijo a Pedro que se levantara porque estaba orando en la azotea. 3 hombres te buscan, desciende, o sea, baja de aquí donde estás, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. El Espíritu Santo guiando a Pedro a hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que yo les he dicho aquí a ustedes, a hermanos en diferentes lugares donde he andado: no voy donde yo quiero, voy donde Dios me pone en mi corazón que vaya. Porque así nos guía el Señor. Hechos 13, capítulo 13, verso 2, dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. A través de esta lectura nos damos cuenta que es el Señor quien nos llama para servirle, para hacer la obra que Él quiere que hagamos. Y como les decía anteriormente, en estos tiempos es muy difícil mirar esos siervos. La mayoría se guían solamente por sus intereses, buscando sacar provecho, lucrando con la palabra de Dios. Hechos 16, versos 6 y 7. Seguimos viendo aquí, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió.
Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que el Espíritu Santo nos guía a donde tenemos que ir específicamente. Aquí vemos cómo Pablo, con su compañero que andaba, dice que querían ir a Asia, pero que el Espíritu Santo se los prohibió. Y que luego llegaron a Misia y quisieron ir a Bitinia, otra ciudad, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Ahora yo te pregunto, ¿a qué iban a Asia Pablo y su acompañante? ¿A qué querían ir a Bitinia Pablo y su acompañante? A predicar el evangelio del Señor. Muchas veces hay muchos que andan caminando y yendo a donde ellos quieren ir y no donde Dios los lleva, porque no está el Espíritu de Dios guiándolos. Entonces aquí vemos claramente que Dios es un Dios de orden. Dios es preciso en cuanto a los deseos para ti, a lo que quiere que tú hagas. Dios no es un Dios de confusión. Si la gente anda fuera de la palabra de Dios, es porque no tiene el Espíritu Santo que lo guía, porque no entienden la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y se ha de discernir espiritualmente. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, mostramos a los demás que somos hijos de Dios. Y además, mira lo que nos dice Dios, Romanos capítulo 8. Mira lo que nos dice el Señor, Romanos capítulo 8, verso 14. Mira lo que nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De modo que a través de esta escritura, tanto aquí ustedes presentes, como todos aquellos que me estén viendo allá en las redes sociales, pueden entender que si no son guiados por el Espíritu de Dios, no son hijos de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Eso dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo te va a guiar el Espíritu de Dios si no lo dejas entrar? ¿Cómo te va a guiar el Espíritu de Cristo si no lo dejas entrar? ¿Por qué hay tanta diferencia entre el cristiano contemporáneo y la gente del mundo? ¿Por qué creen que no hay mucha diferencia? Precisamente como lo dije anteriormente, porque no son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, verso 9 y el verso 10 nos da la respuesta. Dice Pablo: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí podemos ver por qué es que no hay mucha diferencia entre el cristiano contemporáneo y el mundo. Simplemente porque no tienen a Cristo en su corazón, porque nunca han recibido el Espíritu Santo. Porque si lo tuvieran, si ya hubiesen recibido el Espíritu Santo, en el verso 10 nos dice claramente: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Cristo estuviera dentro de esos cristianos, de todos los que se dicen cristianos, hubiera una grande diferencia entre el cristiano y el mundo. Pero como no tienen al Espíritu Santo, lo ignoran, no quieren obedecer, y es por esa razón que se guían por sus propios deseos, sus propios consejos, pero nunca se guían por el Espíritu Santo. Y por eso es que su cuerpo todavía está vivo, no está muerto para el pecado. Es lo que nos asegura el capítulo 8, verso 10 de Romanos. Una seguridad que si Cristo está en ustedes, dice, en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Desgraciadamente, habemos muy poquitos que el Espíritu Santo nos guía, que tenemos al Espíritu de Cristo. A mi vida llegó hace 25 años y todavía sigo con gozo, por amor, nunca por tristeza ni por necesidad, porque el Espíritu de Cristo es el que me sigue guiando. Ese es el consolador, el que me consuela cuando paso tribulaciones. Ese es el que necesitamos. Vamos a ver lo que nos dice en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, ya vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo 2, versos 26 y 27. Miren lo que nos dice aquí el apóstol Juan. Les he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Aquí el apóstol Juan nos está hablando que escribe estos pasajes sobre los que los engañan. Yo decía anteriormente que hay muchos que andan predicando el evangelio sin el poder del Espíritu Santo, sin el conocimiento de la palabra de Dios. Y el Señor nos dice en su palabra que si alguno ministre conforme a la palabra y conforme al poder que Dios nos da, o sea, el Espíritu Santo. Hay muchos que los engañan, aquí dice, pero la unción que hemos recibido, los que nos hemos convertido, no nos engañan,
porque es ella, es la que nos enseña todas las cosas. Y dice, y no tiene necesidad de que nadie les enseñe. A un verdadero cristiano le llena de conocimiento el Señor, le da sabiduría al verdadero cristiano, y no lo engañan, porque esa unción es la que lo guía a la verdad. ¿Por qué hay tanta ignorancia? Porque no tienen el poder de Dios, como decía anteriormente. Ahí en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Mira, ya vamos a terminar. Esto te va a enseñar muy claro. 2 de Pedro capítulo 3, versos 15 y 16. Dice así: y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Pedro, que era un gran siervo de Dios, que tenía la unción, él mismo reconocía que al apóstol Pablo Dios le había dado mucha sabiduría, y que de todo lo que él hablaba había algunas cosas difíciles de entender. A Pedro se le hacían difíciles de entender algunas cosas, pero luego dice las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y de esos hay muchos indoctos. Indoctos es sinónimo de ignorantes, que tuercen las escrituras, y que hay muchas cosas que no entienden, y eso los va a llevar a su propia perdición. ¿Por qué? ¿Será que Dios no los ama? No. Es porque ellos han ignorado el Espíritu Santo. Es porque no han sido llamados a hacer ese ministerio. Y por eso es que el Espíritu Santo no les da el poder, ni la guianza, ni la sabiduría. Pablo nos dice a los Efesios, vamos a leer Efesios 6:10, y con esto vamos a terminar. Efesios capítulo 6, verso 10. Pablo nos recomienda que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Que nos vistamos. Y dice que tengamos, fíjense qué cosas, la armadura de Dios se compone de 7 cosas. Yo hasta hoy lo entendí. ¿Cuántas veces no había yo predicado de esto? Pero hoy entendí que la armadura de Dios se compone de 7 cosas. Y te pido pongas atención aquí presente y aquellos que me están escuchando en las redes sociales. Son 7 cosas los que componen la armadura de Dios.
En el verso 14, 6:14, dice: estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Fíjense, la primera cosa, ceñidos los lomos con la verdad. ¿Qué quiere decir ceñidos los lomos con la verdad? Que siempre hables verdad. Porque el que habla mentira es hijo del diablo. La Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira. Y esa es una de las armaduras, componente de la armadura de Dios, que hables con la verdad. Hoy en día, todos aquellos disque siervos de Dios hablan pura mentira. Yo conozco a muchos. Ahora que anduve para Tabasco, Campeche, Veracruz, me di cuenta de muchos mentirosos y que a espaldas de ti hablan mal porque son carnales, porque tu palabra les llega y los lastima. Mejor que se vayan ellos al infierno por su necedad y no que Dios me tenga que reprender por mi complicidad con ellos. No hablan verdad, hablan mentira. Esa es la primera. Y luego dice: vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué quiere decir? Que seas una persona justa. La verdad, la justicia, que seas justa. 3. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Eso está profundo. Hoy me reveló el Señor esto también. Calzados los pies, ¿qué quiere decir? Que siempre el calzado te lleva arriba de la tierra, ¿verdad? Entonces dice que tus zapatos, lo que tú vas siempre arriba, que tú siempre donde quiera que vas caminando, tú vas llevando, vas dejando la marca del evangelio. Cuando te pones unos tenis y abajo tienen la marca, cuando vas caminando dejas la marca en el piso. Cuando tú vas caminando con los zapatos del evangelio, tú vas dejando esa marca. Pero mira, y calzados los pies con el apresto. ¿Qué es apresto? Yo me quedé sorprendido porque dije, bueno, ¿qué es eso? Y me puse a investigar. De acuerdo al diccionario pequeño Larousse, apresto es prevención, disposición y es sinónimo de preparación. La disposición y preparación son tres cosas que representan el apresto. Y está hablando calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Si ya entendimos que el apresto significa estas tres cosas: prevención, disposición y preparación, entonces podemos deducir que no cualquiera puede llevar el evangelio. No cualquiera puede ponerse los zapatos que son para ti. O le van a quedar grandes o le van a lastimar porque apretados. El Señor los hizo especialmente para ti. ¿Y sabes por qué? Porque Él conoce tu disposición. Él sabe
que tú estás prevenido. Él sabe que tú estás dispuesto. Y Él sabe que tú estás preparado. Tres cosas son las que carece mucha gente que anda predicando el evangelio sin el apresto del evangelio. Andan con zapatos del evangelio que no son hechos a su medida porque no fueron llamados para eso. Vamos a ver dónde dice eso en la Biblia, para que no veas que yo me lo saqué de la manga. Filipenses. Ahí mismo adelantito de Efesios está Filipenses, luego. Capítulo 1, verso 7. Dice así. Vamos a leer el 7, 17 y 27. Dice el versículo 7, Filipenses: como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a la iglesia de Filipos? Dice que él está en la defensa del evangelio, en la defensa y confirmación del evangelio. Pablo, si algo defendía, era el evangelio. Lo defendía y lo confirmaba. A los que estaban predicando el evangelio y andaban bien, él los confirmaba. Pero a los que estaban mal, los convencía, les enseñaba, lo defendía cuando ellos creían ser sabios en su propia opinión. Y así es lo que yo hago hoy en día igual. Cuando algunos andan conforme al evangelio, yo les confirmo, los felicito. Pero cuando algunos andan fuera del evangelio, yo estoy preparado para presentar defensa del evangelio. Vamos a ver qué nos dice el 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Oigan, Pablo por amor predicaba el evangelio y estaba presto. Dice, estoy puesto para la defensa del evangelio. Hay muchos que no saben el evangelio. ¿Cómo van a presentar defensa del evangelio? Como les decía anteriormente, andan con los zapatos del evangelio que no fueron hechos para ellos, y por esa razón cometen todas esas tonteras que hacen, herejías, blasfemias y aberraciones. Dice en donde estamos en Efesios, dice, estamos leyendo Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16, sobre todo tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿qué dice aquí? Este es el punto que estamos viendo, es el punto 4. Acuérdense que son 7. El cuarto de los 7. Y sobre todo tomen el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? Con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuál es el escudo de la fe? Acuérdense que la fe
El significado de la fe es certeza, seguridad, convicción de algo que no ves pero que lo esperas. Eso es definición fe. Y dice aquí que tomemos el escudo de la fe. Ahora, ¿cómo puedo yo tomar ese escudo de la fe? Romanos 10:17 dice: así que la fe les viene por el oír la palabra de Dios. Si no estás lleno de la palabra de Dios, si no te preocupas por escudriñar la palabra de Dios, no vas a poder tener fe. Y por lo tanto, no vas a poder tener el escudo de la fe, que es la armadura de Dios. Y sigue diciendo, verso 17, Efesios 6:17, y tomen el yelmo de la salvación. Oigan, y tomen el yelmo de la salvación. ¿Sabes qué es yelmo? Es el casco para cubrir tu cabeza. Ahora, ¿por qué? Porque todo va a dar aquí. ¿Dónde crees que te habla el diablo? A tu mente. Dios te habla al corazón, pero el diablo te habla a tu mente. Y si tú no estás lleno de la palabra, no tienes el escudo de la fe, quiere decir que no te has puesto el casco, no te has protegido en tus malos pensamientos. Y es ahí donde el diablo te ataca y te lanza esos dardos de fuego, que son los malos pensamientos, los malos deseos. Por eso dice que debemos de tener ese yelmo de la salvación. Pero hoy lo que dice, el yelmo de la salvación. Bueno, pues ¿qué no dice la palabra que somos salvos por fe? Entonces, ¿por qué está diciendo aquí que es el yelmo de la salvación? Esa era la pregunta que yo me hacía cuando estaba preparando el mensaje. Y entendí que mientras no te cubras la cabeza, mientras no tengas la mentalidad de Cristo, allí es donde el diablo te ataca y te puede convencer, te puede hacer caer. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros, Dios nos ha dado libre albedrío. Tú decides. Entonces, mientras no tengas el casco del evangelio, el casco de la salvación, quiere decir que estás descubierto la cabeza y te vas a perder. Porque la salvación empieza cuando tú estás consciente de tu mente y entiendes que eres pecador. Y reconoces que la sangre y el sacrificio de Cristo te da la salvación y el perdón de pecados. Por eso es importante que debes de estar siempre llena tu mente de la palabra de Dios. Ese es el casco de la salvación, porque si te lo quitas, o sea, te descuidas, no lees la palabra, no oras, no ayunas, estás siendo presa fácil y vas a perder tu salvación. No porque Dios no te haya dado la oportunidad, no porque Dios no te haya advertido, sino porque tú decidiste estar así. Y así hay muchos, dizque siervos de Dios, predicando el evangelio, con zapatos que no son de ellos, con un escudo que no es de Dios, un escudo propio, que el enemigo lo traspasa. Y también andan sin el casco. ¿Por qué? Porque no entienden la palabra.
Así hay muchos. Sigue diciendo en el verso 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Dime una cosa. ¿De qué sirve que tú tengas una espada si no la sabes usar? Te vas a cortar tú mismo, te vas a lastimar. Así hay muchos que andan según con la palabra de Dios. O sea, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Pero que te vas a lastimar porque no fuiste llamado para eso. Aquellos soldados cuando se reclutan para irse al ejército a servir, les dan su uniforme, su armadura, los preparan y luego se van. Y así es Dios también con nosotros. El ejército no va a venir a la calle a agarrar cualquiera que haya por ahí y lo mande a la guerra, sino aquellos que llegaron ahí a ofrecerse al servicio, a dar el servicio. Espiritualmente hablando también es lo mismo. No cualquiera puede andar allá predicando el evangelio. Con último, esto terminamos. Punto número 7. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es lo que está diciendo acá en el verso 18. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda paciencia, perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que debemos de orar, ayunar. La oración debe de ser espiritual, no carnal. Cuando es espiritual es cuando te sale del corazón. Cuando es carnal es cuando te sale de tu mente. Y dice que debemos de orar y velar con toda perseverancia. Ahí es donde el Señor Jesús dijo que debemos de orar sin cesar para no entrar en tentación. Esta es la armadura de Dios. Esto es lo que Dios quería que supieras. Y que si no es el Espíritu Santo quien te está guiando, entonces te vas a perder. Deja que el Señor haga la obra y no se metan a hacer lo que no fuiste llamado a hacer. Que Dios les bendiga. Este fue el mensaje del Señor para los presentes y para todos aquellos que están ausentes. Nos vemos la próxima.